Hola latinos, soy Javier Cofré y en esta oportunidad me encuentro con Marcela Fernández López. Ella es psicóloga, es de México, de la ciudad de Guadalajara y vive en Irlanda hace 7 años. Ella, además de ser psicóloga, es mediadora y coach de fortalezas psicológicas y su especialidad es en terapia Gestalt, que está enfocada a jóvenes y adultos. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien. Primero que todo, quiero agradecerte por estar en Radio Latina. Gracias por invitarme. La verdad es que me siento honrada de estar el día de hoy aquí, de poder compartir, de conocernos. Vamos a hablar un poco de a qué te dedicas, de las principales inquietudes que tienen los pacientes a los que tú tratas, que son en su mayoría migrantes. Tu especialidad de psicología también eres mediadora y coach de fortalezas psicológicas. Y me Sí. gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido tu carrera, cómo se desarrolló, por qué decidiste mudarte a Irlanda. Bien. Bueno, me graduó de la carrera de psicología en Guadalajara, México, en el 2011. Antes de graduarme, yo ya me estaba preparando porque yo tenía en mente que yo quería estudiar una maestría y siempre había buscado el que fuera fuera, pero lo veía como algo muy lejano. Y de hecho mi primer trabajo ya en forma fue en recursos humanos en una empresa manufacturera. Ahí aprendí bastante, aprendí a desarrollar mucho la parte de relacionarme con mucho tipo de personas, con toda la parte operativa, el conocer sus trabajos, el literal conocerlos de principio y ¿a qué me refiero? Desde las entrevistas, de saber de dónde venían, de sus familias, de qué querían, todo, y el desarrollar sus carreras en la empresa. Entonces eso a mí me ayudó a irme empapando con las diferentes personalidades. También estuve en ese tiempo en la parte de coaching. El coaching de vida empezó muy fuerte entre el 2006 y 2008, si no me equivoco, fue cuando ya se empieza a escuchar, ¿no? Y en Latinoamérica estaba, de hecho, en México, en Chile, en Argentina y en Estados Unidos. No recuerdo qué parte, pero en Estados Unidos también. Entonces, al meterme ahí, eso también me ayudó mucho a ir entendiendo mi carrera. Entonces, a mí el coaching y el relacionarme con esas personas me ayudó mucho para ir conociendo también diferentes clases sociales, diferentes tipos de personas, diferentes edades, diferentes contextos. Eso me ayudó bastante a irme abriendo y entré a una comunidad católica en la cual estuve trabajando con adolescentes. No era mi intención, llegué ahí y ahí descubrí que me gustaba y que se me facilitaba bastante trabajar con adolescentes, con jóvenes, jóvenes adultos también. Ahí teníamos niños bueno, adolescentes, perdón, que era de los 12 a los 18 años. Entonces, ahí empieza toda esta parte de ir viendo hacia dónde va mi camino. Otra cosa, a mí desde un principio me encantó la parte clínica, pero no sabía cómo manejar mis emociones. Me drenaba muy fácil. Entonces, también eso me llevó a la parte de recursos humanos. ¿Qué pasa en todo ese lapso? Tengo una reunión con mis compañeros de la primaria y uno de ellos, al saber que yo era psicóloga, me empieza a insistir que quería que yo fuera su psicóloga. Y yo, entre el nervio, el miedo, dije que sí. Y ahí empecé con la parte clínica a la par. Eso duró máximo un año y ahí es cuando decido venirme a Irlanda. Justamente en ese trabajo donde yo era reclutadora, llega un chico que él había estado viviendo aquí en Irlanda por 6 meses. Él se vino a hacer un posgrado. A mí Irlanda no me pasaba por la cabeza. Yo sabía que era Europa, pero no tenía definido el lugar. Entonces, en ese momento que él llega a la entrevista y me cuenta eso, yo desvío un poquito la entrevista. Obviamente era con el mismo enfoque, pero
literal me fui bastante a preguntar de su experiencia acá, ¿no? De qué había aprendido, cómo había sido su desarrollo y demás. Y si lo contratamos, después me acerqué a él y él me empezó a compartir información. Entonces ahí fue cuando yo empiezo a ver Irlanda como opción. Eso fue a principios del 2015. En el lapso me asusté, me dio miedo, no lo hice, seguí ahí mismo en la compañía con la parte de la psicoterapia también, con algunos pacientes, ahí iba empezando eso. Y pues a final de año ya pasaron una serie de cosas que fue de, me tengo que ir, era una necesidad de querer irme, de querer aprender. También era otra cosa en la que yo quería crecer y era la parte de, me truncaba un poco el inglés. Ahí yo ya no estaba viendo como tal, me voy a hacer mi máster porque obviamente iba a requerir el inglés, ¿no? Entonces ya sabía ahí. Nunca contemplé quedarme tanto tiempo, que ya tengo 7 años viviendo aquí, pero una cosa me fue llevando a la otra y ahí es donde entra toda la aventura. En esta parte, cuando llego yo a Irlanda, pues literal dejé todo, renuncié a todo y era la parte de volver a adaptarme. Pasaron un montón de cosas, o sea, en mí, en cuestión de no sabía de repente cómo manejarlo, tenía preguntas. Yo venía convencida de cierta manera, pero al mismo tiempo me estaba enfrentando a cosas que pues no había pensado, ¿no? Que viene ahí la parte del síndrome del expatriado, que en ese momento no sabía cómo nombrarlo. Tenía ansiedad, subí mucho de peso en 3, 4 meses, subí 10 kilos. Yo veía que también, o sea, las personas que estaban a mi alrededor estábamos en temáticas similares, vivíamos con más personas, entonces ahí era como más fácil darnos cuenta porque coincidíamos. Entra la parte también pues, de renegar un poco del clima, de repente preguntarme qué hice bien o no. Yo me tardé, por ejemplo, 5 meses en agarrar trabajo y yo ya estaba que me comía las uñas. Literal, me quedaba solamente para pagar la última renta y si no, ya me tenía que ir, me que regresar, ¿no? Obviamente no quería porque era la parte de sentirme derrotada, de retroceso, de regresar sin nada porque ni siquiera había aprendido bien el inglés, etcétera, ¿no? Ahí empieza todo un proceso el cual se alarga, o sea, se alargó en cuestión de entenderlo como alrededor de 2 años, porque aquí incluso, o sea, siendo psicólogo, eso no es algo que me enseñaron en la carrera. Entonces, yo estaba experimentando y al mismo tiempo que experimentaba, iba aprendiendo. Igual compartiendo con más personas, ya me iba dando cuenta que coincidíamos. Posterior a esto, pasa el tiempo, en el 2018 yo regreso a México y estando en México, al regresar, me llegó otro choque muy fuerte, que ahí fue donde me entero cómo se llama esto, que es el síndrome del expatriado, que es todo lo que vivimos cuando sales de tu país. Expatriado es cuando tú sales por decisión propia, porque hay otro término que se llama el síndrome de Ulises, cuando eres obligado a salir de tu país. Entonces, aquí descubro esa parte y aparte estaba viviendo el del retorno a casa. Son sensaciones que en ese momento no se pueden explicar porque es mucha incomodidad, es el de ya no reconocerte. Hay personas que sí lo hacen, pero ahí va implícito también toda la parte del desapego y el apego, que igual más adelante podemos hablar de eso. De ahí yo regreso nuevamente a Irlanda y ahora sí decido tomar mi máster. Pasaron muchísimas cosas, lo cual ahí me enseñó fue mucho crecimiento para poder regresar y poder llevarlo a cabo. Y ahí es donde estudio el de Dispute Resolution, la resolución de conflictos. Esta es la parte que me lleva a la parte mediadora. Hay varios enfoques ahí y esta parte de mediadora empieza a hacer clic con mi forma de ser, empieza a hacer clic con lo que a mí me gusta, empieza a hacer clic con la parte clínica, empieza a hacer clic con la parte de los jóvenes, familias.
Em, y bueno, yo termino, entra la pandemia y aquí en la pandemia viene como otra vez un sacudidón, que aquí vivir como migrantes es un curso intensivo de desarrollo personal. Cada quien lo enfrenta de diferente manera. Entonces caigo con la certificación de fortalezas psicológicas y aquí encuentro el match perfecto para tanto para yo desarrollarme y al mismo tiempo retomar y el poder irme a la clínica, porque es algo que me gustaba, pero me drenaba. A raíz que yo empiezo a fusionar esta parte de las fortalezas psicológicas, encuentro la manera de que ya no me drene, encuentro la manera de poder manejar mis emociones, de poder separar. Y aquí ya empiezo ya formalmente a dar terapia psicológica desde el 2021. Ahí retomo mi carrera. Lo he seguido llevando a la par por cuestiones migratorias con mi trabajo actual, que también es en una universidad, y estoy ahorita en toda esa parte del desarrollo de, de mi carrera como psicóloga, ya ahora sí teniendo mi mente de me voy a quedar aquí, aquí es donde quiero desarrollarla. ¿Y qué pasa? Que encuentro una asociación desde hace 3 años, pero apenas el año pasado me hablan y paso todo el proceso. Literal es como entrar a una empresa. Es bastante largo el proceso y ahí entro como mentora de jóvenes adultos que han delinquido. Tú mencionaste anteriormente, me gustaría enfatizar en un término que es el síndrome del expatriado, que Ujú. tú comentabas que era que afecta a quienes deciden dejar su país de origen por decisión propia. ¿Esto sucede solamente cuando uno sale de su país y llega al nuevo país o también sucede cuando voy de visita a mi país de origen? También cuando vas al país de origen y eso lo relacionan con la parte del retorno. Porque, porque hay todo un proceso cuando salimos de nuestro país. Hay un proceso donde va involucrado el desapego, que era lo que comentaba hace un momento. ¿Qué pasa cuando sales de tu país y sufres todo el tiempo que estás fuera y estás deseando todo el tiempo regresar, todo el tiempo te estás lamentando porque te veniste, porque dejaste tus cosas, no te acostumbras a la comida, todo el tiempo te la pasas criticando? Ahí hay un apego muy fuerte al apego cultural, al apego de la comida, la lengua, el estatus social. ¿Cuántas veces no hemos escuchado allá yo tenía carro, una posición de gerente y demás? Aquí estoy trabajando en un bar, aquí no tengo carro, ando en bicicleta o camino bastante. Entonces, todos esos apegos son un proceso. Quien no logra desapegarse fácilmente regresa al país, a su país de origen, y por lo regular no duran mucho tiempo acá. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo sí logré hacer el desapego. De hecho, fue uno de mis cursos intensivos. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy apegada. Con el simple hecho de me costaba muchísimo trabajo deshacerme de ropa vieja, ropa que a lo mejor ya ni la usaba y la guardaba, o guardar cositas, lo que fuera. Desde ahí hay ciertos apegos. Entonces, ¿qué pasa? Que llego acá y es un curso intensivo de desapegarse. ¿Por qué? Porque la gente rota, se va constantemente, estás haciendo tu grupo de amigos y pum, unos deciden a los 8 meses terminan su curso y se van, otros deciden moverse a otro país. Entonces es de repente bastante duro el decir estoy haciendo mi familia que yo estoy eligiendo y me tengo que despedir constantemente. Entonces, esa parte, la parte de mudarte constantemente de casa, en lo que vas encontrando una estabilidad o en lo que vas encontrando, bueno, sí, vas encontrando la estabilidad conforme tú te vas sintiendo a gusto en el lugar, ¿no? La parte de involucrarse a la nueva cultura es bien importante, que al mismo tiempo nos ayuda a desapegarnos. Si nosotros no nos desapegamos, sufrimos en todo el proceso. Cuando tú te empiezas a empapar, te empiezas a involucrar, empiezas a conocer gente del lugar o empiezas a disfrutarlo,
eso va a llevar un proceso muchísimo más relajado. ¿Qué pasa? Hace ratito te platicaba un poquito acerca de que en un principio que yo llego aquí, a los 3 4 meses yo subí 10 kilos. 10 kilos por ansiedad, que no la había identificado como ansiedad. Había llegado en invierno y yo le echaba la culpa que era el invierno. A mí no me gustan las cosas tan dulces, a que me la pasaba comiendo muchas cosas dulces, cosas calientes. Estaba también la parte de la adaptación de los climas. Em, y entra en ahí muchísimos procesos, cambios que empezamos a tener de muchos aspectos. ¿Qué pasa si nosotros no nos movemos del lugar? Nosotros nos quedamos estancados y cuando te quedas estancado entra la parte de la depresión, las ansiedades, ataques de pánico, etcétera. Aquí hay una parte también donde estás en ese proceso de desapego, entra la parte de la reestructuración. Literal, es como cuando un edificio, algo que construiste, de repente lo derrumban. Eso nos pasa, no, nos derrumbamos, por eso de repente, como me decías hace rato, cuando te da el bajón, que te sientes deprimido, te sientes muy triste o te sientes que no tienes nada de energía, no tienes motivación, ya no quieres seguirle, a lo mejor ya estás por renunciar. Ahí viene la parte donde eso que construiste se cayó, donde dices, ay, ahora ya no sé si regresar a mi país porque ya no tengo nada allá, vendí lo que tenía o a lo mejor ahora si regreso ya no encajo o ya no encajo también con mis grupos sociales o ya no tengo contacto con nadie allá, ya no tengo amigos o tal vez sí. Entonces entra toda esta parte de la reestructuración y ahí viene la parte de el estrés, la ansiedad, depresión que acabo de mencionar y posteriormente viene la parte del duelo. Empiezas a vivir un duelo, que es el duelo de la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con tu grupo de permanencia, que puede ser tu familia, la gente con la que convivías. También entra la parte del duelo de tu seguridad, que tú sentías seguridad en esos lugares porque ya era un terreno conocido. Posteriormente viene la parte de la estructuración. Otra vez vuelves a construirte una vez que pasas ese duelo. Hay también ciertas fases del duelo del expatriado que tienen una pequeña diferencia con las del duelo de pérdida de alguna persona, de algún ser querido. No sé si quieras que hablemos de eso un poquito. Por supuesto, es bastante interesante. Yo creo que muchas personas que están escuchando en este momento el programa se sienten identificados o han pasado por lo menos alguna de las etapas que tú acabas de mencionar. En cuanto a las etapas, es la parte del apego, desapego, reestructuración, pasas por la parte del estrés, ansiedad y depresión, la parte del duelo. Y en las fases del duelo del expatriado viene la parte de la negación, esa es la primerita. La parte, porque esta negación es porque yo idealicé algo y también se le conoce como la luna de miel. Es cuando todo es bonito, cuando yo me crea que hago una imagen perfecta y me niego a que empiezan a salir cosas que yo no contemplé. Posteriormente viene la parte del enojo y la depresión, que eso es, no me están saliendo las cosas como yo pensé, no es lo que yo esperaba, entonces me enojo conmigo mismo por haber dejado todo eso que yo consideraba que era bueno, positivo o seguro para mí. A lo mejor no era bueno ni positivo, pero era seguro. Y posteriormente viene la aceptación y la superación de este proceso, que ahí es donde entraría la parte del desapego. Logro desapegarme, logro lidiar con estas emociones, manejarlas y empiezo a aceptar. Y posteriormente llega la cuarta fase, que es el rechazo a la cultura original, que eso sería lo del retorno a casa. ¿Qué pasa? Que ya me desapegué, yo ya me volví, me desplomé y me volví a construir y ahora regresar a casa es otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú te desestructuras, literal es dejar a un lado las creencias con las que tú creciste, las creencias con las que tú te desarrollaste, que desde la parte psicológica
se les llaman las creencias limitantes y que se convierten en potencializadoras una vez que las transformas. Entonces, si tú ya dejas, digamos, digamos, en mi país, en México, el prejuicio es algo muy, muy fuerte, es tendencioso, es algo que se vive muy cultural, mucha crítica. ¿Y qué pasa? Al momento de salir de mi país, logro ver algo diferente, yo aprendo, me desarrollo, salgo de esa dinámica y que en esa dinámica está normalizado y cuando yo regreso, ahora hay un choque, porque ahora yo tengo una perspectiva diferente. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo funciona esta parte del rechazo a tu cultura original. Cuéntanos cuánto puede durar esta etapa o de estas etapas, o depende de la persona. Sí depende de la persona, pero sí hay un promedio que es aproximadamente entre los 6, 8 meses. Estás como en la parte de ese proceso de la aceptación. Al año aproximadamente es cuando ya hay adaptación de esto, pero aquí va a variar de acuerdo del desarrollo personal de la persona. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona cerrada, me cuesta bastante abrirme a nuevas posibilidades, me suelo exigir demasiado, yo voy a querer hacer las cosas solo de una manera. Y probablemente lo voy a estar repitiendo y repitiendo de la misma manera y no me va a salir y me voy a frustrar más y eso va a hacer que mi proceso se alargue. El no aceptar también va a implicar eso. Pero ¿qué pasa? Hay personas que a lo mejor no entienden, pero dicen, ok, me dejo guiar, pregunto, escucho, busco información y eso ayuda a que sea más rápido. No sé si, por ejemplo, has visto o conoces personas que se adaptaron muy rápido, que incluso esas personas tienen su grupo principal o su comunidad más grande, son nativos o son extranjeros, no personas de su misma comunidad. Me gustaría, March, si puedes dar alguna recomendación para quien está escuchando este programa el día de hoy, para poder Ok. cuidar nuestra salud mental, para quien está afuera, quien está lejos de su familia, lejos de sus amigos, cómo podemos nosotros cuidar nuestra salud mental. De acuerdo. Bueno, aquí yo les sugiero que se conozcan para que puedan tener decisiones asertivas. Y aquí la pregunta sería, ¿y cómo le hago? ¿Cómo me conozco? Uno es observarse, observar, por ejemplo, tu cuerpo, el observar tus sensaciones, cómo estás, los patrones que tienes, por ejemplo, si te has estado enfermando constantemente, observar de que te enfermas, me enfermo de la garganta o del estómago, qué estoy pasando en ese momento, a lo mejor estoy estresado. El empezar a observarte te va a ayudar a conocer cómo va reaccionando tu cuerpo. Y posteriormente el informarse. ¿Cómo me informo? Tenemos ahora muchos medios de comunicación por los cuales tenemos acceso, en el cual muchas veces no tenemos que pagar por ello. También el informarse con alguna persona especializada o alguien que ya lo haya vivido, el comunicarse, eso es súper importante porque al estar compartiendo con alguien te vas a encontrar más personas que viven lo mismo que tú y empiezan a compartir información y a lo mejor uno ya escuchó un término, a lo mejor el otro ya encontró algo de información en un podcast y eso va ayudando bastante. La otra sería el atenderse. Una vez que ya identificas y no siempre todo lo podemos manejar nosotros, a veces no sabemos, no tenemos las herramientas, importante el que empieces a atender esas necesidades que tu cuerpo, que tu persona te está pidiendo. Y si no sabes cómo hacerlo, busca por ayuda. Entonces yo le sugeriría que se den esos momentos para conocerse. Antes de cerrar la entrevista, yo te quiero agradecer por tu presencia en Radio Latina, por hablarnos de este tema tan importante y que a todos en algún momento nos ha afectado. Y me gustaría saber qué has aprendido en Irlanda, con qué te quedas de tu experiencia en Irlanda. Puedes hablar desde tu perspectiva o también desde la perspectiva de tus pacientes.
Bien, mira, aquí aprendí bastante a no idealizar y a darme el permiso de conocer. Idealizar desde el hecho de, por ejemplo, no haber salido de mi país e idealizar Europa como lo mejor, como primer mundo, como, no, primero conoce y ve haciéndote tu criterio propio. Y esto lo puedes emplear en todas las áreas de tu vida, al conocer a una persona, al mudarte, al llegar a un nuevo grupo de amigos, etcétera. La otra que aprendí es a conocerme y a valorarme, obviamente a través de experiencias, entre conocer gente por aplicaciones, nunca lo había usado. Aquí probé entre la curiosidad y demás ciertas experiencias de diferentes tipos. Y también ahí la parte de valorarme también en cuestión, por ejemplo, en trabajos en el que de repente podemos llegar con la parte de, pues vengo aquí a hacer lo que sea. Aquí también es importante el valorarte, decir, a ver, yo realmente a qué estoy dispuesto, qué quiero, qué de plano no quiero, por qué no lo quiero. Entonces, esto me ayuda a que mi camino fluya. Cuando estoy abierta o cuando estuve abierta a todo, mi camino fue más largo. Y esto incluso lo veo constantemente con los pacientes y también con las personas alrededor, migrantes también como nosotros. Y es muy, muy constante esto. La otra es saber la realidad y aceptarlo y a dejar de ver lo que quieres ver, que entra la parte, igual también va muy de la mano con la parte de idealizar. El ser cuidadosa con lo que pido, porque nosotros somos seres muy poderosos y, por ejemplo, a lo mejor son cosas chistosas, pero recuerdo que yo de niña pedí que quería dormir en una litera en la parte de arriba y que quería vivir con mucha gente. Yo fui hija única por mucho tiempo, pues en Irlanda se me cumplió. Viví con muchísima gente, dormí en la litera de arriba por bastante tiempo, cuando compartía con muchísimas más personas. Digo, fue una experiencia padrísima, pero también ha habido cosas que nunca fui consciente de cuando las pedí, que ahora han pasado y que digo, no, eso no me gusta. He ahí la parte de hacer conciencia en eso. eh, Aquí hay mucha inconsciencia en cómo nos comunicamos. Esa parte de la comunicación es algo que constantemente trabajo con mis pacientes porque hay mucha malinterpretación o resultados que son los que no están esperando. Aprender a poner límites, cuidar y organizar mis finanzas, a creer en mí y a disfrutar de la vida sin prejuicio. Muchas gracias, March. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio Latina. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Un placer estar aquí. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana de 6 a 7 de la tarde por www.radiolatina.ie y por Near FM 90.3 FM. Soy Javier Cofré. Hasta la próxima.